El millonario encontró al niño abandonado en la gasolinera y se arrodilló llorando. Era una noche oscura. El viento aullaba como un lobo solitario entre los postes de neón parpadeantes de la gasolinera. Javier, un ejecutivo millonario, estacionó su lujoso auto en una esquina, ajeno a las estrellas que se escondían tras nubes grises. Estaba acostumbrado al ruido constante de su mundo. Reuniones frenéticas, teléfonos sonando y un mar de cifras. Pero aquí, en esta gasolinera al borde de una carretera desierta, el silencio lo envolvía como un fantasma. Cuando salió del auto, una sensación extraña lo invadió, algo en el aire. Caminó hacia las bombas, pero sus pies se detuvieron al escuchar un sollozo suave. Era un niño, Mateo, abandonado, con ojos grandes llenos de lágrimas que reflejaban la luz parpadeante. Su presencia era un eco de tristeza en la desolación. Javier no podía dar crédito a lo que veía. El niño estaba solo, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Se arrodilló, recordó a su propia familia, a las risas de sus hijos que se habían desvanecido entre contratos y triunfos. Las noches en que no estaba, las palabras no dichas. Lloró. Sin querer, las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, humedeciendo su rostro impasible de hombre de negocios. La atmósfera era tensa. El viento soplaba con fuerza, intentando llevarse sus pensamientos. «¿Dónde están tus padres?», le preguntó, su voz quebrada. Mateo solo balbuceó algo sobre la oscuridad y el abandono, palabras que resonaban en el corazón de Javier como campanas en la distancia. El dolor de ese pequeño era un reflejo del suyo, pero esa conexión, tan pura y desgarradora, fue bruscamente interrumpida. Una sombra apareció detrás de Javier. Su antiguo socio, Marcos, ahora caído en el vicio y el rencor, se acercó, cruzando los brazos con una mirada de desprecio. «Ese niño no es tuyo», dijo con una voz ácida que cortó el aire. «Viene conmigo». La tensión en el ambiente se disparó. Javier se levantó, temiendo la verdad que sus ojos no querían ver. ¿Debería luchar? ¿Dejar que el ciclo de sufrimiento continuara? Las memorias de la traición y el rencor que había vivido junto a Marcos amenazaban con desbordarse. Su mirada se encontró con la de Mateo. El niño lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo, y eso lo destrozó por dentro. «No, él necesita ayuda», gritó Javier. No sabía si hablaba del niño o de sí mismo. La incertidumbre lo consumía. ¿Qué camino seguiría? Estaba a punto de hacer una elección que cambiaría sus vidas para siempre, pero el futuro era una niebla densa y ninguna respuesta era clara. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que es. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar». Javier estaba allí, temblando, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Su mirada se cruzó con la de Mateo, quien parecía tan frágil y pequeño. De repente, el aire se tornó pesado, y todo lo que había podido sentir antes se convirtió en un zumbido distante. Marcos, su antiguo socio, avanzó con una sonrisa cruel. La presencia de Marcos era como una sombra oscura en medio de la luz titilante de la gasolinera. «Él viene conmigo», repitió, y en sus ojos brillaba una malicia perturbadora. Javier sintió que el mundo giraba a su alrededor. Pero antes de que pudiera responder, un grito estruendoso resonó en la noche oscura. «Javier».
Una mujer apareció corriendo detrás de Marcos. Era Carla, su exesposa, el pelo revuelto, pálida, brillando por la luz de neón. La angustia. No puede ser. ¿Qué haces aquí?, preguntó Javier, confundido. Salí a buscarte, respondió Carla, sin aliento. No te estoy buscando a ti, estoy aquí por el niño. Él es nuestro hijo. Las palabras de Carla impactaron como un rayo, desgarrando el silencio. Javier trató de procesar la declaración. Nuestro hijo. Una mezcla de pánico y asombro envolvió su mente. Recordó las noches de discusiones, la separación y las promesas rotas. Nunca, en sus peores pesadillas, había imaginado que Mateo pudiera ser parte de esa historia. Marcos sonrió con satisfacción, como si hubiera ganado el juego. Así que finalmente se han reunido. ¿No es un milagro? ¿Qué tal si lo recojo antes de que empieces a jugar a la familia feliz? El aire estaba cargado de tensión. Javier sentía que el suelo se hundía bajo sus pies, mientras miraba a Mateo, cuyos ojos reflejaban miedo y confusión. ¿Era posible que no supiera nada? ¿Que nunca se le hubiera mencionado su verdadero origen? Él necesita ayuda, no un circo, gritó Javier, sintiéndose dividido entre su propio hijo y la vida que había dejado atrás. Carla lo interrumpió. No puedo llevarlo sola. Ellos vendrán por mí pronto. Necesitamos trabajar juntos, Javier. No puedo creer lo que estás diciendo, exclamó Javier, furioso. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué dejaste que creyeran que estaba solo? Unos pasos resonaron en el pavimento. Más personas estaban llegando, sombras acercándose. Javier vio la mirada de Marcos, centelleante, como si estuviera esperando algo. Un escalofrío recorrió su espalda. Entonces, un coche negro se detuvo a su lado. De él bajaron dos hombres con miradas frías y decididas. «¡Es el niño! ¡Ven aquí, Mateo!», gritaron, desafiantes. La escena se volvió caótica. Mateo empezó a llorar mientras los hombres se acercaban. Marcos aprovechó el momento de confusión. «Ahora, si me disculpan», dijo con desdén, «todo esto estaba destinado a ser mío». Tomó del brazo a Mateo, pero Javier, impulsado por un instinto desconocido, se interpuso, olvidando por completo su propia seguridad. «No lo toques». Todo ocurrió tan rápido que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Uno de los hombres del coche negro empujó a Javier, quien cayó al suelo. El sonido de un disparo resonó en el aire. El eco se fue apagando lentamente. La realidad se detuvo. El cielo pareció oscurecerse y la gasolinera se volvió un escenario de terror. ¿Quién había disparado? ¿Por qué? El dolor de la caída se sintió lejano en medio de la confusión. Miró a Mateo, que ahora estaba paralizado de miedo, mientras los hombres se preparaban para actuar. La verdad salió a la superficie. Todo lo que pensó que sabía se desvaneció en un instante. Las relaciones rotas, la familia perdida y un futuro incierto se mezclaron en el aire oscuro. ¿Qué haría Javier ahora? ¿Lograría salvar a Mateo de las garras de aquellos hombres? Mientras la escena se tornaba en caos, dejó al lector con la pregunta más importante. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Y qué pasaría si su vida dependía de las decisiones que tomaría esa noche? La verdad salió a la superficie. Todo lo que pensó que sabía se desvaneció en un instante. Los corazones palpitaban. La gasolinera, con su luz parpadeante y el aire pesado de tensión, parecía un campo de batalla. Javier, tendido en el suelo, sintió un frío helado recorrer su cuerpo. El sonido del disparo reverberaba en sus oídos. «¡Mateo, corre!», gritó Javier, luchando por levantarse. Pero cuando miró hacia el niño, vio algo en su expresión. No era el pánico de un niño perdido, era un fuego desconocido. Mateo se enderezó, la mirada se le endureció, y para sorpresa de todos, dio un paso hacia los hombres del coche negro. «No tengo miedo de ustedes»,
dijo con una voz firme, haciendo que el aire se detuviera en seco. Javier no podía creerlo. «Mateo, ¿qué estás haciendo?» La incredulidad lo llenaba. Marcos se quedó inmóvil, un rictus de sorpresa en su rostro. Los hombres del coche negro se quedaron atónitos. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó uno, parpadeando como si acabara de despertar de un sueño. «Eres solo un niño». Pero Mateo sonrió, un destello de seguridad en su expresión. «Sé quiénes son, sé lo que han venido a hacer». La calma en su voz era perturbadora. «¿Qué? ¿Cómo?». Javier tambaleó al incorporarse. El dolor de su cuerpo se desvanecía. El miedo se transformaba en asombro. «Mateo, ¿qué sabes?». De pronto, la atmósfera cambió. Mateo giró para mirar a Javier. Sus ojos brillaban con una verdad oculta. «No soy quien crees que soy. No soy solo un niño abandonado. Soy parte de un plan mucho más grande. Ellos son mi familia», apuntó hacia los hombres con una determinación que cortaba el aire. Un silencio incómodo siguió, todos aturdidos. Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo? Esto no puede ser verdad». La confusión se apoderó de él, un torbellino de emociones. «¡Eres mi hijo!». Los hombres avanzaron. «¿Cómo se te ocurre hablar así?», dijo el segundo. «No sabe nada, es solo un niño que pensaba que era especial, pero esto no es un juego. ¡Mátalo!». «Y no», gritó Javier, pero no era su voz la que importaba ya. El mundo se desvanecía. La escena se tornaba borrosa. Mateo entonces dejó escapar una risa suave, casi cruel. «No pueden matarme, ya saben lo que soy». Una revelación impactante, como un rayo, recorrió la multitud. Javier recordaba los murmullos, las advertencias susurradas sobre una organización secreta, sobre un linaje oculto. Nunca pensó que tuviera relevancia. «¿Es cierto? ¿De verdad, Mateo?». Sus palabras eran un susurro, pero necesitaba escuchar la confirmación, la verdad. Mateo dio un paso más cerca de los hombres. «Soy lo que desean, el último eslabón, el legado de esta familia». Una sonrisa desafiante se dibujó en su rostro. Los hombres se miraron entre sí, la ansiedad saltando en sus rostros. «¿Quién crees que eres? Sal de aquí». El tono se tornó amenazante, pero Mateo no retrocedió. Javier sintió que el tiempo se detenía. Necesitaba entender. No podía dejarlo pasar. «Mateo, vuelve». Pero el niño se volvió hacia ellos, su mirada fija y decidida. Sin embargo, la atmósfera se hizo más tensa aún. Algo estaba a punto de estallar. Los hombres, desconcertados, comenzaron a retroceder. «¿Qué hacer ahora?», susurró uno, mientras el otro advertía trapear a Mateo con desesperación. «Detente, Mateo». Pero el niño se movió hacia adelante, y en un giro abrupto activó un dispositivo en su muñeca, que brilló intensamente, iluminando a todos con una luz cegadora. Todo se desvaneció. El aire se llenó de un ruido sordo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién era realmente Mateo? ¿Por qué esas sombras oscuras se desmoronaban? Javier se quedó allí, paralizado, con una única pregunta resonando en su mente. ¿Era su hijo o el monstruo que habían creado? ¿Era su hijo o el monstruo que habían creado? La luz cegadora envolvió la gasolinera en un haz de energía intensa. Todos los presentes se cubrieron los ojos, deslumbrados por el resplandor. El aire vibraba, cargado de electricidad, y un zumbido agudo hacía temblar el suelo. Javier luchaba por mantenerse en pie, el corazón a 1000 por hora. Cuando la luz se desvaneció, un escalofrío recorrió su espalda. Mateo estaba en el mismo lugar, pero había algo diferente en él. Su mirada ya no era la de un niño asustado, era firme, poderosa.
Javier sintió un nudo en el estómago. Se dio cuenta de que algo monumental había cambiado en ambos. Marcos retrocedió, sus ojos desorbitados. «¿Qué demonios hiciste, niño?», balbuceó, cada palabra llena de terror. Los hombres del coche negro parecían desconcertados, su confianza se estaba desmoronando. «Esto no puede ser», gritó uno, mientras buscaba en su interior una respuesta que no sabía cómo formular. Mateo levantó la mano. Un destello de luz azul surgió de su muñeca, iluminando su rostro con un halo sobrenatural. «Ustedes no entienden lo que he heredado», dijo con una voz que resonaba, ahora llena de autoridad, como si alguna fuerza antigua fluyera a través de él. Javier sintió una mezcla de angustia y maravilla. «¡Mateo, no!», gritó, pero algo en la mirada del niño le hizo dudar. ¿Qué había despertado dentro de él? La gasolinera, una vez un lugar simple y anodino, se transformó en un campo de batalla cargado de secretos. El aire se hizo denso, pesado, como si todo estuviera a punto de estallar. «Lo que eres es un peligro», murmuró Javier, mientras la incredulidad lo consumía. «¿Qué significado tiene esto?». Mateo se volvió hacia él, y en sus ojos había una chispa de desafío. «Soy parte de un legado, papá, un legado que tú nunca quisiste». Las palabras atravesaron a Javier como un puñal. El pasado, sus decisiones, todo lo que había evitado regresar a su vida, se cernía oscuramente sobre ellos. De repente, los hombres se lanzaron unos a otros miradas cargadas. Sus rostros se torcieron por la duda. «No te creas especial, niño», dijo uno, intentando mantener el control. «No sabemos quién eres, pero esto termina aquí». Mateo hizo un gesto, y la luz en su muñeca se intensificó. Una onda expansiva de energía estalló hacia afuera, desequilibrando a los hombres, haciéndolos caer al suelo. «No soy solo un niño, soy la razón de su existencia». Las palabras resonaron, llenas de poder e intensidad. Marcos se quedó boquiabierto. La rabia en sus ojos se tornó en miedo. «Tú eres el hijo de toda esta locura», dijo, como si le costara procesar la verdad. Javier sintió que el mundo se estaba desmoronando. ¿Qué quería decir Mateo con eso? La revelación era como una bomba a punto de estallar. Todo lo que había creído, todas las certezas, se evaporaban en el aire. «Mateo, ¿qué estás diciendo?». «Soy el destino que ellos han ansiado», respondió Mateo. Sus ojos brillaban con una mezcla de fuego y dolor. «Y usted ha sido el obstáculo. Es hora de que tú y yo hablen al fin de esto. Esta familia no es lo que parece». Javier no pudo soportarlo. «¿Qué quieres decir? ¿Qué hay de mamá?». Las palabras salieron atropelladas. El eco del pasado lo perseguía. Mateo dio un paso adelante, y el silencio se hizo abrumador. «Ella no es quien crees, ni tú tampoco», dijo con una voz profunda, una verdad que llenaba el aire con pesadez. Los hombres comenzaron a levantarse lentamente, como carne de cañón para un fuego inminente. «¿Cómo puedes decir eso?». Javier le respondía, su voz temblaba, a medida que sus ojos se encontraban. La conexión que siempre había tenido con él parecía resquebrajarse, revelando grietas profundas, secretos oscuros. El caos se intensificó. Un grito rompió la tensión. «Es hora de escapar», rugió uno de los hombres del coche negro. La adrenalina del momento intensificaba el aire. Todo se sentía frágil, como vidrio a punto de romperse. Mateo miró a Javier por última vez. «La verdad sobre ustedes está por ser revelada. Cuidado con lo que deseas, papá». ¿Quién era Mateo realmente? ¿De dónde había venido? ¿Qué misterios oscuros aguardaban en la sombra? Javier sintió que el futuro se descontrolaba, dejando una sola pregunta colgando en el aire pesado. ¿Era posible que el niño que había luchado por salvar ahora fuera la clave de su propia ruina? La gasolinera nuevamente tembló, y las luces comenzaron a parpadear.
Javier sintió que el futuro se descontrolaba, dejando una sola pregunta colgando en el aire pesado. ¿Era posible que el niño que había luchado por salvar ahora fuera la clave de su propia ruina? La gasolinera nuevamente tembló, y las luces comenzaron a parpadear. Mateo, con una calma escalofriante, pareció transformar el caos en un silencio tenso. El aire estaba electrificado, como antes de una tormenta. Javier se sintió atrapado, ayuno de respuestas. Los hombres del coche negro se levantaron, visiblemente alterados. ¡Cúbrelo!, gritó uno de ellos, y de repente todo se volvió un torbellino. Mateo dio un paso adelante, su pequeño cuerpo irradiando una fuerza que Javier jamás había visto. Era como si una chispa de vida surgiendo del centro del tormento. Un destello de luz azul emergió de la muñeca de Mateo, iluminando la escena y disolviendo las sombras. Las miradas de los hombres se tornaron en confusión y miedo. «No somos tus enemigos». Pero Mateo no titubeó. «No lo entienden», dijo con voz firme, resonando con poder. «Soy más que lo que piensan. Soy el punto de inflexión». «Mateo, retrocede», gritó Javier, el desasosiego haciéndose más denso a cada segundo, pero el niño solo lo miraba con una mezcla de determinación y tristeza. Había un abismo entre ellos, un hueco profundo e inexplicable. Javier sintió un golpe de adrenalina, mientras los hombres intentaban reorganizarse. Pero uno de ellos, un hombre más alto y corpulento, se lanzó hacia Mateo. «Detente», ordenó, extendiendo la mano. El tiempo se detuvo. Mateo levantó la muñeca con una agilidad desconcertante. Un rayo de energía azul surcó el aire, impactando al hombre en el pecho. Este fue proyectado hacia atrás, chocando contra una bomba de gasolina. El sonido explosivo resonó, el eco arrastrando consigo el resto de la noche. «¡No!», gritó Javier. La gasolina comenzó a filtrarse. El pánico llenó el aire. Todo se tornó incierto, como si el tiempo se hubiera detenido una vez más. Mateo miró a Javier. «Este es solo el comienzo, papá». Entonces un rugido atronador llenó el aire. Desde el cielo, un dron negro sobrevoló la gasolinera, lanzando destellos de luces intermitentes. Javier levantó la vista, su corazón palpitando. «¿Qué demonios es eso?». El dron soltó un mensaje a gran volumen. «Operación conclusión iniciada. El legado debe ser asegurado». El pánico se apoderó de Javier. ¿Qué estaba pasando? Todo era un enredo, una serie de eventos contradictorios sacudiendo sus cimientos. Miraba a Mateo, quien ahora era el epicentro de todo. «No lo entiendes, no estoy solo», dijo el niño, su voz resonando. «¿Qué significa eso? ¿Eres parte de esto?». La incredulidad teñía sus palabras. Mateo se giró hacia el dron. «Quiero que veas la verdad», y presionó un botón en su muñeca. De repente, una proyección holográfica surgió sobre la gasolinera. Javier frunció el ceño. La imagen mostraba a un grupo de personas desconocidas, con rasgos familiares. Siluetas oscuras soltaban risas siniestras, y en medio de ellos estaba su esposa Carla, sus ojos fijos en la cámara, una sonrisa en los labios. El estómago de Javier se hundió. «¿Qué es esto?». «¿Por qué? ¡Ay! Ella es parte del plan. Ella también lo es», Mateo lo interrumpió. La realidad se convirtió en una pesadilla incesante. «¿Cómo puede ser parte de esta locura? ¿Y Carla?». «Porque la verdad está oculta bajo capas de secretos». La voz de Mateo resonaba más profunda, como si estuviera tocando una realidad inimaginable. Javier sentía que el mundo se desvanecía a su alrededor. El dron retumbó. El destino final ha sido activado. Su tiempo se agota. La presión aumentaba. El aire se volvía cada vez más denso, como una tormenta desatada. Todo se volvía confuso, un caos de luces y sombras. Las palabras de Mateo quemaban como el fuego. «Tus elecciones, tus abandonos,
Todo nos trajo hasta aquí, papá. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La presencia de la organización ominosa colmaba el ambiente. «¡Mateo!», gritó Javier, la desesperación invadiendo su voz. «¿Quién eres realmente?». Pero antes de que Mateo pudiera responder, el dron activó una luz cegadora, y todo se volvió un tormento oscurecido. La intensidad del momento estaba a punto de romper la realidad. «No puedo perderte». «No he terminado», exclamó Mateo, estirando la mano hacia el dron, pero no había vuelta atrás. Todo estalló en un rayo de luz brillante, cubriendo la gasolinera en un mar de caos. Y con un eco final, todo desapareció, dejando solo la incertidumbre de un nuevo comienzo. ¿Quién realmente había sido Mateo? ¿Qué secretos habían estado enterrados en el pasado? ¿Podría Javier reunirse con su hijo, o el destino ya había decidido su camino? El caos se desintegró en un silencio denso. Javier se quedó paralizado, aún atrapado por la brillantez que había consumido la gasolinera. Las luces titilantes se apagaron, y todo se volvió oscuro y borroso. Cuando la luz se desvaneció, un eco vacío permanecía en el aire. «¿Dónde estamos?», murmuró, mirando a su alrededor, el corazón latiendo como un tambor. El asfalto caliente brillaba en la oscuridad, y la sensación de incertidumbre lo invadió. Se sentó, notando el vívido sabor del miedo en su garganta. «¡Mateo!». Su voz era un susurro, un ruego en medio de la oscuridad. No había respuesta, pero el eco del dron todavía reverberaba en su mente. El destino final ha sido activado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué se había desatado? Cuestionando lo que había presenciado, la confusión lo desgarraba. De repente, un viento frío trajo consigo un susurro. Javier levantó la vista, su piel erizándose. Dos figuras emergieron de las sombras. Reconoció la silueta de Carla, pálida y angustiada, y a su lado un hombre de cabello oscuro y rasgos marcados. «¿Carla? ¿Quién es él?». La ira y la incredulidad comenzaron a hervir en su interior. «Escucha, Javier, hay cosas que no entiendes», ella dijo, su voz temblando. Esa familiaridad que solía sentir se había transformado en una pesada carga. «Él es Alejandro. Es parte de nuestra historia». Javier sintió el estómago retorcerse. «¿Nuestra historia? ¿Qué significa eso? Mateo no es solo un niño. Hay secretos en nuestra familia, legados ocultos que nos han perseguido, y él es la clave». Alejandro tomó un paso hacia adelante, su mirada intensa. «Tú también estás involucrado en esto». «¿Involucrado en qué?», gritó Javier, su voz resonando en la noche, like un animal acorralado, mientras sus manos temblaban. «¿Qué estás diciendo?». «Ellos nos han estado observando, mucho antes de que naciéramos. Mateo es un símbolo. Él ha despertado algo en ellos. La verdad que tú creías que habías dejado atrás, jamás te ha dejado». Carla cerró los ojos, ladenados de dolor. Un escalofrío le recorrió la espalda. Javier sintió que el mundo giraba de nuevo sobre sus ejes. «No, esto no es posible. No, Mateo es solo un niño. No puedes estar diciendo que tiene algo que ver con esto». «Es un legado», Alejandro interrumpió. «El legado de una familia que ha estado atrapada en un juego de poder y manipulación. Tienes que entender que tú también eres parte de eso». En ese momento, las luces de la gasolinera comenzaron a parpadear nuevamente, proyectando sombras inquietantes en los rostros de los tres. La temperatura descendía, y una nube de pánico comenzó a invadir el aire. «¡Detente!», gritó Javier. «No estoy listo para escuchar esto. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué se involucran niños?». «Porque somos más que solo nuestras opciones», Carla respondió, su voz resonando con firmeza. «Ellos buscan a Mateo porque él es el hilo que une todo. Sin él, todo se desmorona». «¿Sin él? ¿Qué significa eso?». Javier se quedó boquiabierto, incapaz de asimilar lo que escuchaba. La incertidumbre lo consumía. ¿Él era un peón en este juego?
Carla dio un paso atrás, como si la presión la exiliara. Tal vez, en algún momento, tú decidiste no saber más. Él necesita que lo reconozcas, que lo aceptes. El aire se volvió más denso. Javier cerró los ojos un instante, buscando claridad. Entonces, el sonido de un motor resonó a lo lejos. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué es eso? Un coche negro salió de la oscuridad, las luces encendiéndose intensamente. «Rápido, debemos irnos». Alejandro forzó la mano de Carla. La urgencia saturaba su voz, como si el tiempo se estuviese agotando. «No», Javier gritó sintiéndose atrapado. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros?» Carla se volvió hacia él, los ojos llenos de desesperación. «Nuestros enemigos, Javier. Todos ellos saben mucho más de lo que crees. No podemos quedarnos aquí. Ven con nosotros». El coche negro se detuvo y las puertas se abrieron. La tensión en el ambiente era palpable. Javier sintió que se desvanecía, atrapado entre la realidad y la confusión. «Mateo», gritó, su voz rompiéndose ante la inminente ruptura de su mundo. Los hombres del coche negro comenzaron a acercarse. La sombra de Mateo se proyectaba sobre todos ellos, su poder aún resonando en el aire. ¿Era posible que el niño que había intentado salvar se convirtiera en su mayor amenaza? La imagen del niño asustado se distorsionaba en su mente. Javier dudó, su mundo desmoronándose. ¿Qué haría ahora? Y entonces, una sola pregunta que le perseguiría de por vida. ¿Podría salvar a Mateo o sería la perdición de todos? El coche negro lo miraba, y la noche se oscurecía aún más. El coche negro lo miraba y la noche se oscurecía aún más. Javier sintió que el aire se le escapaba. Era una trampa. Esos hombres venían por Mateo. Un sudor frío le recorría la espalda. «¡Mateo!», gritó, pero su voz se perdió en el ruido de motor. Las luces del coche destellaron, dejando una estela de sombra sobre el asfalto. No podían llevarse a su hijo. No podía dejar que eso sucediera. «¡Rápido, Javier!», Carla lo empujó. «¡Sube al coche!». Pero él se quedó allí paralizado. Las palabras de Mateo resonaban en su mente. ¿Era realmente su hijo? ¿O era parte de un juego oscuro en el que ni siquiera comprendía las reglas? «¿Qué deseas hacer?». La voz de Alejandro rompió sus pensamientos. «Ellos no se detendrán. No hay tiempo». El coche negro empezó a moverse. Pero antes de que Javier pudiera reaccionar, Mateo dio un paso adelante. «¡No se lo lleven!», gritó, sus ojos ardiendo con una intensidad que helaba la sangre. Los hombres se detuvieron, mirándolo con asombro. «¿Qué crees que puedes hacer, niño?». Uno de ellos se rió, pero la risa se apagó al ver la determinación en el rostro de Mateo. «Eres solo un crío». De repente, Mateo levantó su muñeca. La luz azul brilló con fuerza, y un zumbido vibrante llenó el aire. Javier sintió que el suelo temblaba. «¡Detrás de ti!», exclamó Mateo, y un destello recorrió el horizonte. Los hombres se volvieron hacia el origen del sonido. «¿Qué es eso?», gritó uno, mientras su rostro palidecía. «Son ellos», Alejandro aclaró, su voz llena de pánico. «La organización». Javier miró a Mateo y vio algo en su expresión que nunca antes había notado. No solo había poder, sino una mezcla de dolor. La verdad le golpeó como un puño. «Mateo, ¿qué escondes?». «Hay cosas que no entiendes, papá», gritó, la voz temblorosa. «Esto es más grande que nosotros». Los hombres del coche negro empezaron a retroceder. Las luces del nuevo vehículo los estaban asustando. Entonces un grito desgarrador rompió la noche. Javier se volvió. Una figura apareció, arrastrándose entre la oscuridad. Era Mateo. Pero no era él. El verdadero Mateo estaba ahí, pero la versión que se movía hacia ellos se paró, sonriendo con una malicia escalofriante. Era una copia. «Mira»,
Papá, ellos no querían solo a un niño, querían a mí. La imitación de Mateo se detuvo. Y yo les pertenezco. Javier sintió que todo se detenía. ¿Qué estás diciendo? Entonces Mateo, el verdadero, gritó con una mezcla de rabia y dolor. Es un clon. Ellos me crearon para servir a su causa, pero no lo haré. Javier sintió que el aire se le cortaba. ¿Un clon? No puede ser. ¿Qué significa esto? Las palabras se atascaron en su garganta. Soy el resultado de experimentos secretos, y tengo que detenerlos, dijo Mateo. Cada palabra era un golpe. Tú eres el único que puede ayudarme, pero necesitas creerme. Javier se sintió impotente, aferrándose a la última chispa de esperanza. ¿Y la otra versión, la que viene hacia nosotros? Es un prototipo que busca eliminarme, gritó Mateo, y el clon sonrió, acercándose más. Eres solo un niño. No puede ser. A medida que se acercaba la figura, Javier sentía que su corazón latía más rápido. ¡Corran!, ordenó. El clon alzó la mano, y la luz azul estalló en el aire, iluminando todo alrededor. Llenó el espacio con una energía frenética. El coche negro estaba a punto de escapar, cuando de repente algo pasó. El nuevo vehículo que se aproximaba se detuvo y reveló a un grupo de personas que no reconocía. Vestían trajes oscuros y tenían un aire de peligrosidad. ¡Alto!, gritó uno, levantando un dispositivo extraño. ¿Quiénes son?, preguntó Javier, desesperado. Alguien que quiere a Mateo. El hombre al frente era imponente. Su mirada decidida hizo que el clon retrocediera. El legado debe continuar. ¡Espera! No queremos más conflictos. ¡Mateo, corre!, gritó Javier, pero Mateo permaneció firme. Un silencio tenso llenó el aire. La confusión reinaba, y en ese instante Javier se dio cuenta de que la lucha por la verdad apenas comenzaba. El futuro que había imaginado se desmoronaba a su alrededor. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Ese clon era un enemigo o un aliado? ¿Y el extraño grupo que prometía salvación? Mientras todo giraba, una única pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Javier salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? ¿Quién era realmente Mateo? ¿Ese clon era un enemigo o un aliado? ¿Y el extraño grupo que prometía salvación? Mientras todo giraba, una única pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Javier salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? «No lo permitiré», gritó el clon, acercándose con una frialdad inquietante. La muralla de tensión se podía cortar con un cuchillo. Javier sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Mateo dio un paso adelante, el brillo en sus ojos intensificado. «Es un engaño, no es quien dice ser». «Soy su heredero», el clon respondió, su voz resonando. «Perteneces a mí. Esta guerra no es solo tuya, Mateo. Es la mía también». El grupo de hombres del coche negro observaba, listos para actuar. Uno de ellos apuntó hacia Mateo, su figura recortada en la oscura luz de la gasolinera. «Hayan dejado que el niño se escapara durante demasiado tiempo», dijo, mientras su mirada se endurecía. «¿A qué te refieres con que es heredero?», Javier exigió, olvidando el miedo. La confusión lo consumía. «Él ha traído una nueva era para nuestra familia», el clon explicó, gesticulando, su voz cargada de odio. «Una era en la que tú serás solo un obstáculo, un recuerdo olvidado». «Cállate», gritó Mateo. De repente, el sonido de un motor acercándose interrumpió la tensión. Una camioneta con luces apagadas apareció, su silueta oscura emergiendo entre la bruma. Javier sintió un estremecimiento. ¿Quién más se había involucrado en esta locura? El vehículo se detuvo. Dos figuras salieron apresuradamente. Javier sintió un golpe de esperanza. «Mateo, estamos aquí para ayudarte». Era una voz familiar. «¡Carla!», gritó, sintiendo la mezcla de alivio y preocupación. Pero lo que vio lo dejó helado. Carla y Alejandro se habían unido a los enemigos, con miradas decididas y feroces. «¡No!», exclamó Javier.
la incredulidad tiñendo su voz. ¿Qué están haciendo? Es la única manera, respondió Carla, la desesperación y la rabia brillando en sus ojos. Tú no lo entiendes. Deberíamos haberlo hecho juntos desde el principio. Mateo se giró hacia su madre, la sorpresa destellando en su rostro. Mamá, ¿qué estás hablando? Hay secretos que jamás debiste conocer, Alejandro añadió, dando un paso hacia adelante, su expresión inquebrantable. Una historia que lleva años oculta. La organización ha estado tras de ti, Mateo, porque eres la clave. La sangre que corre en tus venas es la única esperanza para lidiar con lo que viene. Y esta guerra es entre ellos y nosotros. ¿Entre ellos y nosotros? Javier balbuceó. El dolor en su pecho se hacía más fuerte. Su familia, desmoronándose una vez más. Mateo, escúchame. No puedes confiar en ellos, dijo Javier, su voz entrecortada. Tú eres mi hijo. Eres más que un experimento. ¿Más que un experimento? ¿Qué sabes realmente? El clon sonrió, acercándose lentamente. Él es un simple mortal, solo un niño, pero yo soy el legado de todo esto. Al mismo tiempo, el sonido de los hombres del coche negro se hizo más cercano. «Estamos perdiendo el tiempo», gritó uno. «Tienen que irse ya. La organización llegará pronto». Mateo miró a su madre y luego a Javier. La lucha interna era palpable, pero algo brillante lo atravesaba. «No puedo dejar que decidan por mí. Debo elegir mi propio camino». Antes de que pudiera reaccionar, el clon extendió su mano. Un pulso de energía azul emanó de él, formando una esfera que iluminó la gasolinera. «Es mi destino. Lucharé por lo que heredé. No hay vuelta atrás». La luz estalló en un sonido ensordecedor, sacudiendo todo a su alrededor. Javier se cubrió los ojos, sintiendo el aire vibrar. Cuando abrió los ojos, todo había cambiado. El clon había desaparecido. Y a mi alrededor, la atmósfera española se volvió una maraña, luces de neón parpadeando locamente. Con una mirada de horror y confusión, Javier se dio cuenta de que no tenía idea de quién realmente era Mateo. ¿Era posible que al luchar por su hijo hubiera alimentado un destino que nunca entendió? Las preguntas chocaban en su cabeza, una tormenta de emociones. ¿Qué vendría después? Mientras el clamor se intensificaba, un grito quebró el aire. ¡Javier! Se giró hacia Carla, quien ahora estaba en la cabina de la camioneta, la expresión de miedo sustituida por resolución. «Tienes que venir, es la única salida. Debes decidir ahora». Todo se oscureció de nuevo. El destino de todos pendía en un hilo. Una elección, un sacrificio. ¿Podría Javier salvar a su hijo, o su legado se perdería para siempre en la oscuridad? La bruma comenzó a rodear la gasolinera, mientras una nueva luz brillaba en el horizonte. La advertencia resonaba en su mente. ¿Haría lo correcto? ¿Quién realmente era el enemigo? La bruma comenzó a rodear la gasolinera, mientras una nueva luz brillaba en el horizonte. La advertencia resonaba en su mente. ¿Haría lo correcto? ¿Quién realmente era el enemigo? «Javier, ven», Carla gritó, desesperada. Su rostro estaba demacrado, pero esos ojos, sollozantes de angustia, aún mantenían un destello de determinación. «No puedo», exclamó Javier, sudoroso. El aire pesado aplastaba su pecho, como si la realidad misma intentara detenerlo. Confusión y miedo se entrelazaban en su interior. Todo lo que había construido, su vida, su familia, se desmoronaba en un instante. Mateo estaba ante él, pero ya no era el mismo niño que había encontrado en la gasolinera. Algo había cambiado. Había una sombra en su mirada. «Tienes que elegir, papá», gritó, su voz desgarrada. «No podemos quedarnos aquí». Javier sintió un tirón en su corazón. No podía dejarlo. No podía permitir que ese clon se lo llevara. «Mateo, ven aquí». La desesperación le daba voz, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos. En un instante, el clon apareció de nuevo.
Sin embargo, no estaba solo. Una figura conocida lo flanqueaba. Su hermano, Lucas. ¿Lucas?, murmuró Javier, la incredulidad llenando su voz. No había estado en la ciudad en años. ¿Qué haces aquí? Vengo a resolver este lío. Lucas respondió, su tono grave y autoritario. Déjame hacerlo. La tensión en el ambiente se palpaba. Tú no sabes lo que está en juego. Él es mi hijo, Javier gritó, furioso, apuntando hacia Mateo. Y tú no formas parte de esto. Lucas se adelantó, su rostro una máscara de preocupación. No entiendes, Javier. El niño no es solo un niño, es lo que ellos quieren, lo que tú también quieres. Las palabras flotaron en el aire como una bomba de tiempo. Javier sintió que su mundo se tambaleaba. No, tú no sabes nada de él. ¿Realmente lo crees? Lucas dio un paso más, acercándose al clon con una calma inquietante. El legado, lo que somos, todos estamos entrelazados. La luz del dron seguía parpadeando en lo alto, proyectando sombras alargadas. Mateo, atrapado entre el miedo y la ira, miró a su tío. ¿Qué significa eso? No quiero ser parte de esto. Un silencio tenso llenó el espacio. Los pensamientos confusos de Javier estallaron en su mente. Lucas, ¿puedes explicarte? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque tú te negabas a escuchar, Lucas respondió. Siempre fuiste el hermano mayor, el que sabía todo, pero no, lo ignoraste. La familia, el legado, el poder que llevamos. Hay fuerzas que están tratando de capturarnos. Justo en ese momento, el clon dio un paso adelante, mostrando un manipulador dispositivo. «Puedo acabar con todo esto», murmuró, y su voz resonaba con un eco inusual. Pero primero deben comprender su lugar. El aire vibraba, y Javier sintió una oleada de terror. «¡No! ¡No puedes hacer esto!», gritó, enfrentándose al clon. «Mateo es más que un recurso. Es un niño». «Sí, un niño que debe decidir», el clon dijo, su tono burlón y desafiante. «¿Qué eliges, Mateo? ¿Tú quieres seguir siendo una marioneta en esta trama o ser verdaderamente libre?» Mateo vaciló, el conflicto brillando en sus ojos. La temporalidad del momento se volvió peligrosa. Javier sintió que todo giraba a su alrededor. «Mateo, escúchame. Estoy aquí por ti. Tú eres mi hijo». Pero de repente una ráfaga de viento cortante pasó a través de la gasolinera. Los reflejos de las luces del dron comenzaron a distorsionarse, y algo temible surgió del camino. Una sombra oscura que se acercaba rápidamente. «¡Ellos vienen! ¡Debo irme ya!», gritaron los hombres del coche negro, retrocediendo pálidos de terror. «¿Quiénes son? ¿Qué está pasando?», Javier preguntó, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo mientras los engranajes del destino giraban a su alrededor. Y entonces el clon, en un giro inesperado, miró a Javier con una expresión grave. «Ahora lo verás todo, hermano. Ya no juegas solo». Una visceral ultrasonido estalló en el aire, y la figura que se acercaba se transformó en una furia que destellaba en la oscuridad. Javier sintió el terror agarrar su corazón. Como un estruendo, una voz resonó a través de la noche. «¡Tiempo de pago!». La gasolinera pareció vibrar, y Javier comprendió que estaba a punto de perderlo todo. «¡Mateo!», gritó una vez más, temiendo que la pregunta que había estado ocultando volviera a él. ¿Sería el niño o el verdadero monstruo escondido en su familia? Y mientras el caos se desataba, una sola pregunta resonó en su mente. ¿Podría Javier desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Mientras las sombras se cerraban y la revelación se acercaba a su fin, el terror lo dejó sin aliento. ¿Quiénes eran realmente ellos? ¿Qué secretos oscuros estaban a punto de revelarse? El caos se desató. Javier vio cómo el clon de Mateo avanzaba, con una sonrisa que helaba la sangre. Justo cuando el aire comenzó a cargarse de tensión, la figura de Carla se interpuso. «¡No! ¡No puedes hacer esto!», gritó,
mirándolo fijamente a los ojos. «Mateo es mi hijo». «¿Y qué hay de mí?». El clon se rió. «He sido creado para ser la perfección. Tú has fallado, siempre fallando». La ira en su voz vibraba en el aire, y Javier sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Era esta la verdad? Las luces del dron comenzaron a parpadear más intensamente, como si una tormenta se acercara. «Hay que irnos», gritó Lucas, avanzando hacia la camioneta que había llegado justo a tiempo. «No tenemos mucho tiempo». «No, Mateo». Javier extendió la mano llamando al niño, pero Mateo permanecía en pie, con una mirada seria. «Tengo que terminar esto, papá. Este es mi destino». Javier sintió un nudo en la garganta. Incapaz de procesar la idea de perder a su hijo otra vez, pero al mismo tiempo, había algo poderoso en la decisión de Mateo. «Eres solo un niño», exclamó Javier, angustiado. «No tienes que cargar con esta responsabilidad». «No soy solo un niño, soy más que eso», Mateo gritó, su voz resonando con fuerza. El clon se detuvo, confundido por la certeza en la voz de Mateo. Javier sintió que el tiempo se detenía. Fue entonces cuando la figura de Alejandro dio un paso hacia adelante. «Este es el momento, Mateo. La verdad te ha encontrado. No hay vuelta atrás». «¿De qué verdad hablas?». Javier se sentía atrapado entre dos mundos, entre el pasado y el futuro. «No puedes dejar que él decida por ti». Pero Mateo se giró hacia su padre, los ojos llenos de determinación. «Papá, he estado esperando este momento toda mi vida. No puedo dejar que el miedo me controle. No quiero que esta vida me defina». De repente, hubo un estallido. Las luces del dron se apagaron repentinamente y el silencio se cernió sobre ellos. Luego, un eco resonante llenó el aire, como un trueno distante. Javier se preparó para lo peor. Sin embargo, un grupo de hombres con trajes oscuros irrumpe en el lugar. «¡Alto! ¡Nadie se mueve!». Los hombres del coche negro sollozaban, retrocediendo ante la llegada de los nuevos. «¡Eran ellos!», gritó uno, tratando de escapar. Los nuevos hombres no parecían tener intenciones amistosas. Miró a su padre una última vez, y en sus ojos había una chispa de esperanza. «Es nuestro turno, papá. Juntos». Javier se sintió de repente invadido por el amor y la confianza en su hijo. Fue en ese instante que un estallido de energía azul surgió de la muñeca de Mateo, inundando el lugar. Los hombres se detuvieron en seco, paralizados. «Claro que somos más, pero no en esta lucha. Esta es solo la última batalla». «Mateo, ¿qué hiciste?». Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero la tranquilidad en la mirada del niño fue tranquilizadora. «Papá, debemos creer en lo que somos. Tú eres parte de esto». El aire se volvió electrificado. Los hombres comenzaron a retroceder, sintiendo el poder en la habitación. «Despierta, hermano», gritó Lucas, mientras la luz azul comenzaba a hacer eco en la gasolinera. La batalla que había sido inminente se disipaba. Javier sintió como un torrente de claridad se apoderaba de él. «Debemos irnos. Ya no hay tiempo», gritó. Los tuyos corrieron hacia la camioneta, y en ese instante Javier dio un paso hacia atrás y miró a su hijo, ahora un verdadero guerrero. «¡Mateo!», gritó de nuevo mientras el ruido de afuera retumbaba. «Yo te protegeré, papá», dijo el niño con fuerza. Pero la mirada de los hombres oscuros de la organización se volvió inquebrantable. «¿Pensaste que podían escapar tan fácilmente? Ahora van a pagar». La garra del destino comenzaba a levantarse. En el tumulto, todo quedó suspendido como un eco de los tiempos. Javier sintió un nudo en la garganta mientras observaba a su hijo enfrentarse con valentía a la verdad. Finalmente, con un grito unidos, Javier y Mateo tomaron una decisión. Saltaron hacia el futuro, en un momento cargado de incertidumbre.
mientras los hombres de negro se zambullían en la oscuridad. La gasolinera, que había sido testigo de tantas historias, ahora era solo un recuerdo. Un desenlace peligroso se acercaba, y el destino volvía a girar a su alrededor. Javier no sabía qué les deparaba el futuro, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, con su hijo al lado. ¿Sería este el final o solo el comienzo de una nueva batalla? La pregunta flotaba, tan real como el viento en la carretera. Pero entonces pensó, algo más profundo todavía, y el sentimiento se adensó. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplica ya. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre